Bueno, buenas tardes a todos ustedes que ven estas cápsulas, esos pequeños programas sobre la Biblia. A mí me pidieron hablar un poquito sobre el Pentateuco, esos 5 libros de Moisés, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No son libros que alguien se sentó para escribir un libro, sino esos se hicieron medio casualmente y en rollos, y cuando terminaba un rollo empezaron otro, 5 rollos al final. Eso, de ahí viene la palabra. Y se llegó a ser la ley para Israel y para el pueblo judío hasta hoy día. También para nosotros los cristianos, esos libros también son fundamental. Para Israel es algo así como una constitución. En Chile se habla ahora de la constitución, es como la ley fundamental de nuestra convivencia, de nuestro reglamento, de nuestro modo de vivir, y así ese libro da como la pauta. Es un libro que nació de poco a poco. Yo me atrevo a decir unos 1000 años. De poco a poco, y muchísimos autores, muchísimos orígenes en Israel, en Egipto, en las culturas vecinas, en Asiria, en todo el Mediterráneo, se hicieron de a poco y llegan a ser lo fundamental para Israel. Hay muchas repeticiones, por ejemplo, los 10 mandamientos de Moisés salen 2 veces y así. Nació de poco a poco y un día, en una época, llegó a ser, esto es nuestra ley, y no se volvió a agregar otras cosas. Fundamentalmente son historias, no es la historia, sino son historias, muchas historias de personas, de acontecimientos, y muchas leyes, prescripciones, reglamentos, reglamentos litúrgicos para el culto. Es un libro riquísimo, un reflejo de una cultura, de un pueblo, de épocas, y es precisísimo también en sentido cultural, sobre una zona y una gran época de la humanidad. Lo que nosotros tenemos que entender como cristianos no es un libro histórico, un libro de ciencias sociales, de biología o de geografía, que podemos decir, en eso la Biblia se equivocó. La Biblia no pretende estas cosas. Esos datos, esas informaciones están más bien casualmente en ese libro. Lo que sí quiere tratar es la historia entre Dios y un pueblo. Primero personas individuales, una familia de Abraham, los patriarcas, su hijo Isaac, Jacob, y después otras personas que aparecen ahí, que son partes importantes, la historia de la creación, de Noé, del diluvio, Moisés, tiene un gran espacio ahí, todo un libro de Éxodo. Esa historia del pueblo de Israel que de poco a poco se ha formado y refleja entonces todo un mundo. Si ustedes toman una Biblia en su mano, normalmente el Antiguo Testamento y el Pentateuco en eso abarca una gran parte del libro. La Biblia tiene más o menos 2000 páginas en una Biblia normal como la de latinoamericana, y una buena parte son los libros de Pentateuco. Y es una historia entre Dios y los hombres. Dios, individuos. Noé, que responde. Dios llama. Haz un arca. Abraham, deje tu casa, deje tu patria y ponte en camino. Moisés, vaya a Egipto,
libera a mi pueblo. Dios tiene la iniciativa, Él manda, y los hombres tratamos de responder, porque no solamente llama a ellos, sino a cada uno de nosotros. Y es una historia, supongo como en nuestra vida también, de fidelidad de Dios y de mucha infidelidad humana. La Biblia está llena, el libro de Pentateuco está lleno de la fidelidad de Dios, de la infidelidad de los israelitas, de los judíos y hoy día por nosotros. La iniciativa tiene Dios. ¿Y qué mueve a Dios? A Moisés dice: he visto la miseria de mi pueblo. Vaya a Egipto, vaya al faraón y dígale que deje salir mi pueblo, para que no se termine ahí en Egipto. He visto la miseria de mi pueblo. Eso es lo que Dios mueve. Moisés pregunta: ¿quién eres? Yahweh. Dios, soy el que soy. Esa palabra para nosotros es muy complicado, pero se entiende que detrás de eso hay una dinámica. Dios no es estático. Dios se mueve, se motiva, pretende algo con ese Moisés, con ese pueblo que se va a formar a través de Moisés. Pretende algo con cada uno de nosotros. Y principalmente es la misericordia, el amor de Dios a nosotros. Yahweh, soy el que soy para ustedes. Más tarde los profetas precisan y dicen: Dios con nosotros. Muy fuerte dentro de todo ese movimiento, desde muy temprano, es el concepto de la alianza. Dios hace un pacto con Abraham: vaya, tú vas a hacer una bendición, voy contigo. Más tarde dice: ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Cumplen mi voluntad, es para su bien. Es para ustedes. Las leyes, mi voluntad es para ayudar a ustedes. Detrás de todo ese momento de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad que empieza ahí en Israel, donde ahí lo podemos concretizar en unas personas, en un pueblo, que Dios se preocupa de los seres humanos, ama a nosotros. Una frase muy importante en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 7, dice ahí: si el Señor se enamoró de ustedes y los eligió, fue por puro amor. Por puro amor Dios nos ha amado. No porque Israel fue un pueblo grande, fue un pueblo más obediente que otros, fue más bueno que otros, o nosotros somos más buenos que otros como cristianos. Dios nos ama porque nos ama, como una mamá ama a sus hijos, no porque lo merecen por lo que hacen, sino simplemente porque es mamá, es papá, por eso ama a sus hijos, así Dios también a nosotros. Muchas veces se repite en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, esa palabra: el Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Moisés. Nosotros continuamos: Dios de la Virgen, Dios de Pedro, Dios de Francisco. Dios mío, me ama, está con nosotros, siente y sabe de mi miseria, sabe de mis necesidades y trata de ayudarme. Muchas gracias por su atención.